Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a platicar un poco acerca de la manipulación de matrices dentro del lenguaje de programación y análisis estadístico R. Comenzaremos platicando que una matriz es básicamente un arreglo rectangular que pueden ser de números, pueden ser de caracteres, pueden ser de algún otro tipo de dato en R, por ejemplo, puede ser de lógicos, ¿sí? Este arreglo, digamos, está dispuesto en filas y columnas. Eso es básicamente una matriz. En el caso particular, cuando estamos hablando de números, pues cada número que aparece en la matriz se le denomina elemento de la matriz. Las matrices son muy importantes no solo en estadística, sino en general, ¿no? En matemáticas, en muchas aplicaciones en las cuales está implícita la matemática, eh, es necesario el uso de matrices. En concreto, en la parte de estadística, digamos que las matrices en principio nos sirven para representar datos, ¿sí? Que digamos como son arreglos rectangulares, entonces ahí podemos almacenar datos que son por naturaleza multivariados, es decir, de muchas variables. Eh, por ejemplo, cada fila podría representar una observación en una base de datos y en cada columna lo que representamos son variables. Una segunda aplicación es una técnica digamos, de aprendizaje no supervisado que se le conoce como análisis de componentes principales. ¿Sí? Esta es una técnica básicamente para la reducción de la dimensionalidad de una base de datos. ¿Sí? Que a su vez puede servir como insumo para algunos otros algoritmos, ya sea, sobre todo algoritmos de clasificación no supervisada, aunque también podría ser para algoritmos como insumo para algoritmos de clasificación supervisada. Em, También existe una técnica que se llama análisis de correspondencia. Aquí también están involucradas las matrices. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el análisis de regresión. Digamos que las matrices juegan un rol principal en el tema de análisis de la covarianza y de la correlación. ¿Sí? Donde la información o estas técnicas se utilizan para analizar la relación entre dos o más variables aleatorias continuas. También lo que se conoce como el análisis de la varianza, ¿no? Sobre todo en la parte de diseños experimentales, eh, se ven involucradas también las matrices. Bien, estos son algunos de los ejemplos en donde podremos encontrar aplicaciones de las matrices. Bueno, ¿cómo definimos una matriz en R? Es muy sencillo. Entonces, para generar una matriz en R se utiliza el comando matrix. Los argumentos que recibe este comando obviamente serían los elementos que conformarían la matriz. En este caso sería un vector de números enteros que empieza en 1 y termina en 6. Los otros argumentos que recibe sería básicamente el número de filas y columnas. En este caso, pues yo estoy generando una matriz de dimensión 2 filas por 3 columnas, que es lo que se muestra precisamente aquí en pantalla. Nosotros podemos conocer la dimensión de una matriz. Vamos a entender como dimensión de una matriz simplemente como el número de filas y columnas que tiene la matriz. ¿Sí? En este caso, la matriz A que acabo de definir hace un momento es de dimensión 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas, y eso simplemente lo obtengo con esta función que se llama dim. Un caso particular es cuando las matrices, digamos, se le dice que son cuadradas cuando el mismo número tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Sí? De otro modo, sería una matriz rectangular como la que acabo de imprimir en pantalla. Una matriz de 2 por 3 sería un ejemplo de matriz rectangular. Podemos acceder al elemento en la fila 1 y en la columna 2 simplemente invocando al nombre de la matriz y posteriormente indicar
entre corchetes cuadrados la posición del número al cual yo quiero acceder. Por ejemplo, en este caso quiero acceder al elemento 1, perdón, al elemento en la fila 1 y la columna 2 de la matriz A, que en este caso es el número, número 3. ¿Ok? También podemos modificar algún elemento o alguno de los elementos de una matriz. ¿Sí? Por ejemplo, en esta línea de código yo lo que estoy haciendo es, me estoy posicionando en el elemento de la fila 1, columna 2, fila 1, columna 2, que precisamente es el 3, y lo estoy reemplazando el valor que existe en esa ubicación por el 0. Si vuelvo a imprimir la matriz, ustedes verán que ha cambiado el número que está guardado en esa posición de la matriz. Bueno, yo aquí también puedo, al operar con matrices, yo puedo llenar de números una matriz, ya sea por filas o por columnas. Veamos un caso concreto por filas. Invoco el comando matriz, le doy un vector, es decir, de números enteros de 1 hasta 6, y le digo que el número de filas es 2. ¿Sí? Entonces, ya por default, el número de columnas tendría que ser 3, ¿no? ¿Vale? Ese es un argumento que queda como adicional. Pero lo importante aquí es la disposición, ¿sí? O digamos cómo se almacenan esos números dentro de la matriz. Entonces yo le pongo aquí en este argumento que se llama byRow igual a true. Entonces empieza ordenando de esta manera los números. 1, 2, 3 en la primera fila, 4, 5, 6 en la segunda fila. Si yo pongo este argumento byRow igual a false, lo que hará sería el proceso contrario, es decir, lo va a llenar por columnas. Entonces empieza el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 por columnas. Esa es la única diferencia que ocasiona cambiar este argumento dentro de la función matriz. Puedo crear, por ejemplo, también matrices diagonales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí estoy creando, primeramente estoy repitiendo el número 1 4 veces, es decir, estoy creando un vector de unos, ¿sí? De longitud 4. Y posteriormente le estoy aplicando la función diag, y esto me ocasiona o me produce una matriz diagonal, ¿sí? Como la que se muestra en pantalla. ¿Sí? Entonces una matriz diagonal simplemente es una matriz que tiene elementos en la diagonal principal y que está llena de ceros fuera de la diagonal. Tanto en la diagonal superior como en la diagonal inferior está compuesta por ceros. En el caso particular que la diagonal principal de esta matriz esté llena con unos, se le conoce como matriz identidad. Pero bueno, yo también puedo llenar de cualquier otro número esa matriz. ¿Sí? Inclusive puedo crear pues una matriz diagonal, ¿sí? Que no precisamente tenga números unos el mismo número en su diagonal, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, continuamos. Hay operaciones algebraicas habituales, ¿sí? Como el producto, ¿sí? Que van a actuar por elemento en las matrices. Sin embargo, lo que tiene que ver propiamente con el álgebra de matrices, en el caso del producto se va a reemplazar por este símbolo. Esto nos indica que queremos hacer una operación matriz a matriz, ¿sí? Una operación matricial como la que comúnmente conocemos en álgebra lineal. Entonces yo aquí estoy definiendo una matriz, ¿sí? Que es la que se muestra en pantalla. Es una matriz, en este caso una matriz cuadrada de 2 filas por 2 columnas. Y tengo otra matriz igual cuadrada de 2 por 2. Entonces observen, ¿no? Al hacer la multiplicación, el producto de esas dos matrices, pues, me devuelve lo que se muestra en pantalla, que es el resultado de digamos, multiplicar la primera fila por la primera columna, ¿sí? Y luego suma esos productos y es el 5, ¿no? Este es este primer elemento.
Luego posteriormente pues se va a la siguiente fila por la segunda columna y me devuelva el siguiente elemento, y así sucesivamente para construir las otras entradas de este producto de matrices, ¿sí? Entonces esta es la forma en que nosotros conseguimos realizar la multiplicación de matrices en R, que es muy diferente que si simplemente pongo el símbolo de producto, ¿vale? Observen que es totalmente diferente, porque aquí lo que está realizando es una multiplicación elemento a elemento, ¿no? Es decir, a 3 por 1 me da 3, 2 por 0 me da 0, 5 por 1 me da 5 y 3 por 1 me da 3, ¿vale? Entonces esto es diferente a este producto. Eh, Podemos obtener de manera muy sencilla la inversa de una matriz, ¿sale? La inversa de una matriz en R se obtiene usando el comando solve, y tengo que darle obviamente la matriz. Obviamente esta matriz tiene que ser invertible para que R pueda obtener su inversa, ¿sale? De lo contrario pues nos mandará algún mensaje de error. No todas las matrices son invertibles. Eh, Observen, ¿no? Al obtener la inversa de A me da esta matriz, pero que es muy distinta a que si yo simplemente agarro la matriz y lo elevo a la potencia menos 1, ¿vale? Observen que aquí lo que está haciendo en este segundo caso es el inverso de 3, ¿no? Que es punto 33, el inverso ay, perdón, ¿dónde quedó la matriz A? Está aquí arriba. Vamos a imprimir de nuevo aquí para que nos dé de manera más clara lo que estamos comentando. Ok. Ok, perfecto. Entonces el inverso de 3 es punto 33, el inverso de 2 es punto 5, el inverso de 5 es punto 2 y el inverso de 3 es punto 33. Observen, ¿no? Que es muy diferente la inversa de una matriz a este otro producto que estoy señalando, ¿sí? Veamos qué pasa en estas. Vamos a platicar un poquito ahora de cómo R funciona al realizar operaciones entre una matriz y un vector. Entonces aquí estamos definiendo una matriz, ¿sí? Que es la que se muestra en pantalla, es una matriz cuadrada de 2 por 2, y estoy definiendo un vector, ¿no? En este caso, este vector solamente la componen el número 1 y el 2. Y yo quiero realizar el producto, ¿sale? Del vector por la matriz. Entonces el producto de entre un vector y una matriz voy a usar este símbolo, ¿sí? Usar el símbolo que estoy ahí señalando en pantalla, que lo que me devuelve precisamente como resultado es un vector, ¿sí? Es un vector, de acuerdo a lo que se conoce como el álgebra, digamos, de vectores y matrices en álgebra lineal, ¿sí? Obviamente este curso o este tutorial es básicamente platicar cómo se hacen las operaciones en R. No vamos a entrar en la teoría de explicar el álgebra lineal, ¿sí? Bueno, eh, si yo realizo, observen que esto es diferente, ¿no? Realizar el producto de X por la matriz A es distinto de hacer el producto de A por el vector, ¿vale? En este caso me devuelve en el primer caso me devuelve un vector fila y en el segundo caso me devuelve un vector columna, ¿sí? Y los elementos de los vectores resultantes son distintos, son diferentes, ¿sí? También yo puedo tomar, por ejemplo, lo que se conoce como la transpuesta a una matriz, ¿no? Por ejemplo, la transpuesta a una matriz simplemente es, digamos, las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas, ¿sí? Entonces aquí tengo la matriz A. Observen, ¿no? He hecho la transpuesta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos la transpuesta del vector X? Bueno, pues me genera un vector fila, ¿sí? Eh, bueno, resulta que cuando yo quiero
multiplicar a una matriz por el transpuesto de un vector, ¿sí? El vector X, me devuelve ahí un mensaje de error que me indica que los argumentos no son compatibles, ¿sí? Y eso se da básicamente porque el comando transpuesta aplicado al vector trata a X como un vector columna por default, ¿sí? Por lo que esto conlleva a que produce un arreglo, ¿sí? Em, de tal manera que digamos, estos productos no son conformables, ¿sí? Veamos, A es una matriz de 2 por 2. Veamos, X transpuesta es un vector fila un arreglo de una fila por dos columnas. Y este producto A por la transpuesta de X no es conformable. ¿Sale? No es conformable, por lo tanto, al tratar de realizar la operación, ¿sí? Me dice que los argumentos no son compatibles, ¿sí? Si tienen alguna duda en relación a qué me refiero con matrices y vectores conformables, por favor les sugiero revisar eh, cualquier libro de álgebra lineal o inclusive la Wikipedia. ¿Ok? Bueno, este sería una breve introducción a cómo R trabaja las matrices y en lo que se refiere también a algunas operaciones elementales, muy elementales con matrices. Existen otras operaciones entre matrices y vectores, pero bueno, este simplemente es una pequeña introducción sobre este tópico. Así que nos vemos en el siguiente video.